Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. A la distancia, José Ángel, ¿cómo estás? Hola, gracias, muy bien, encantado de saludarte a ti y a todos los amigos y amigas que están interesadas en estos temas que para nosotros resultan fundamentales en un momento como el que vivimos. Y bueno, pues recordando a un maestro entrañable que es el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, que cumplió 10 años de fallecido, mi querida Graciela. Así es, el tiempo se pasa como agua en estos tiempos líquidos, José Ángel, y son 10 años ya que nos ha faltado este periodista emblemático y muy necesario en nuestro país, en estos momentos sobre todo, en donde necesitamos de un periodismo de excelencia como el que él practicaba y que esperamos que haya escuela, que haya otros periodistas que continúen con una labor tan importante como la que realizó él durante toda su vida profesional. El próximo programa, por cierto, vamos a dedicarle el programa a su memoria, a su obra, y esperamos que nos sigan porque va a estar muy interesante. Desde luego, qué bueno que lo mencionas. En estos tiempos líquidos, la presencia, la figura, el trabajo, la enseñanza de un periodista o de un hombre en general o mujer con estas características no hay que dejar que se pierdan, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos nosotros desde la radio pública intentando aportar con un granito de arena. Así es, José Ángel. Pues mira, en estos últimos años, como sabes, se han registrado cambios muy importantes en las industrias culturales, principalmente en la televisión, la radio, la prensa y el cine. Las tecnologías digitales han llevado a una transformación de los modelos de negocio, a la exploración de nuevos formatos en la oferta de contenidos, a nuevas formas de consumo y, por supuesto, a otras formas de abordar la investigación en medios de comunicación. Dices muy bien, y este nuevo entorno, esta nueva ecología mediática, digamos, pues ha llevado a los investigadores de la comunicación a intercambiar experiencias, a analizar las nuevas formas de abordar la información en el análisis de la comunicación. Y de eso se trató el 12º Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, mejor conocido como ULEPIC. La semana pasada ya les ofrecimos un pequeño adelanto de esto y hoy les vamos a dar los pormenores de lo que dijeron destacados comunicólogos de México, de América Latina y también de España. Y como siempre vamos a ofrecerles Notimedios con el resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana y por lo tanto les invitamos a que se queden y participen aquí en El fin justifica a los medios. Qué bueno que nos acompañan a todas las personas que escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y desde luego a quienes lo hacen vía internet en cualquier rincón del planeta. También a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas. Muchas gracias por su interés. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del programa y desde luego en la página de Radio Educación que es www.e-medioradio.edu.mx. Les invitamos a participar a través de Twitter, estamos en @Radio El Fin y en Facebook pueden encontrarnos como El Fin Justifica a los Medios. Vamos ahora con Notimedios, una selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra periodistas en México, las amenazas del crimen organizado y el asesinato de 6 comunicadores en la primera mitad de 2021. En el informe sobre México, el organismo advirtió que las amenazas contra el gremio son cada vez más burdas por parte de los grupos criminales, en particular del cártel Jalisco Nueva Generación. Se señala que nuestro país acapara la mayoría de los 9 asesinatos de periodistas registrados en el último semestre en América Latina y que estos homicidios han ocurrido principalmente en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Michoacán y Veracruz. En este contexto, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó que el presidente haya inaugurado la sección ¿Quién es quién en las noticias? En su conferencia matutina, pues señala que más que aclarar lo que consideran noticias falsas, esta sección es utilizada para criticar a medios y periodistas que no comparten su política social. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, solicitó a la revista Contralínea el acceso a las fuentes de información de sus periodistas. A través de un oficio administrativo, el organismo responsable de garantizar el derecho a la información en México pidió en particular a la reportera Nancy Flores que revelara las fuentes utilizadas en un reportaje sobre el financiamiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto debido a que el reportaje fue utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para atacar a esta organización que ha sido especialmente crítica contra el mandatario. El requerimiento del INAI a Contralínea dejaba claro que la revista podía negarse a revelar sus fuentes en caso de existir algún impedimento legal que se relacionara con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Lo preocupante en este caso es que el organismo desconozca que existe una ley en la Ciudad de México que protege el secreto profesional de los periodistas y que resguarda la privacidad de la identidad de las fuentes y el contenido de sus comunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones afirmó que los altos costos que se exigen como contraprestación por el espectro radioeléctrico evidencian una ceguera pública y una ceguera institucional que prioriza ingresos de corto plazo para las haciendas públicas en menoscabo del desarrollo digital. Al hablar de los pendientes que hay en el sector de las telecomunicaciones, Adolfo Cuevas, comisionado presidente del instituto, destacó que las barreras locales que se tienen en el despliegue de infraestructura digital y sobre todo el costo del espectro radioeléctrico es un punto que se integra a la Ley Federal de Derechos, cuyas modificaciones para el próximo año están a discusión en la Cámara de Diputados. Dijo que es una ceguera institucional creer que por unos cuantos pesos se puede sacrificar el futuro del desarrollo digital que nuestra nación merece y necesita. AT&T consiguió un último plazo de 3 meses para completar la construcción y operación de su red de servicios móviles 4G en poblados con menos de 5,000 habitantes y que hacen parte de las obligaciones de cobertura a las que esta empresa se sujetó en 2018 tras ganar varios bloques del espectro radioeléctrico por concurso para comercializar servicios de Internet y telefonía móviles por todo el país. La compañía tenía hasta el 14 de septiembre de 2021 como plazo definitivo para llevar cobertura 4G a 200 poblaciones ubicadas principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hasta esa fecha, AT&T había acreditado contar con red 4G en 66 de los 200 pueblos, por lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones modificó un apartado del título de concesión de AT&T para otorgarle un último plazo de 3 meses para completar su red de servicio. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Ya lo escuchó usted, Notimedios está en nuestras redes sociales. Los invitamos a que lo consulten.
Y tenemos algunos mensajes de radioescuchas, mi querida Graciela. Así es, que corresponden al programa del 14 de octubre, donde entrevistamos a la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mira, Lorenzo Sánchez nos dice: hola, buenas tardes, les envío un abrazo fuerte al equipo de El Fin. Desde que empezó la pandemia y hasta el día de hoy, se me ha complicado seguir la educación en la universidad. Por diferentes circunstancias, me declaro un ignorante de las plataformas electrónicas. ¿Qué puedo hacer? Paradójicamente, por mi trabajo no he dejado de realizarlo desde la pandemia, así que a mí sí me gustaría regresar a lo presencial. Digo, si no he podido parar, pues sería bueno para mí, y gracias por la información. También quiere decirnos que casi siempre nos escucha, aunque a veces no pueda escribir. El programa de los 100 años de la radio fue excelente. Fernando Mejía Barquera es profesor de mi querida escuela. Felicidades por el programa. Pues sí, así es. Estuvo muy interesante ese programa, Lorenzo, con Fernando Mejía Barquera. Y pues te recomendamos que busques cursos que se dan varios cursos por ejemplo, en la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, en el ILCE, que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Hay otras plataformas con cursos como Coursera o Doméstica con K. También puedes buscar tutoriales y cursos en YouTube. En especial te recomendamos un maestro español que se llama Javi Galué. Comunica y Conecta, así se llama su sitio. Y también otro que se llama Estrategia de Aprendizaje Virtual con Denise Alemán. Denise con doble S, Denise Alemán. Búscalos, te van a ayudar muchísimo. Claro, en la red hay, prácticamente todo. Juan Manuel Olvera dice, con respecto al deceso del cineasta Felipe Casals, que en paz descanse el entrañable maestro. Él se va, pero su obra fílmica perdura por siempre, y también es un referente ahora del cine mexicano, desde luego, pero también latinoamericano, y yo creo que del cine, de la cinematografía mundial. Películas como Canoa o como Los Motivos de Luz o las Poquianchis, ¿no? Son realmente de primerísimo nivel. Así es, hay que volver a ver sus películas, y los jóvenes que tal vez no las conozcan, se las recomendamos, búsquenlas y véanlas. Participe con nosotros. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Vamos a presentarles ahora un reportaje que preparó Miroslava Jasso sobre el 12º Congreso Internacional ULEPIC 2021. El reportaje. Los pasados 11, 12 y 13 de octubre de este 2021 tuvo lugar por segunda ocasión en la Ciudad de México el 12º Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC 2021, con el tema El futuro de los medios públicos, acceso, equidad informativa y desarrollo social, en el que participaron reconocidas figuras del campo de la comunicación a nivel internacional para reflexionar sobre diversos temas de ciudadanía, políticas de comunicación y cultura, nuevas tecnologías de la información, entre otros. La inauguración del evento estuvo a cargo del presidente y vicepresidenta de ULEPIC, Francisco Sierra Caballero y Florence Toussaint, quienes estuvieron acompañados por Alejandro Pelayo Rangel, director de la Cineteca Nacional, que fue sede del Congreso. Durante la ceremonia de inauguración se reconocieron las diversas dificultades a las que la asociación debió sobreponerse, tanto en cuestión de la organización que supone un evento de esta magnitud, que reúne a académicos de distintas partes de Latinoamérica y España, como por los retos impuestos por la pandemia de COVID-19. La doctora Florence Toussaint celebró este esfuerzo por realizar el Congreso en una fecha que además marca el 20º aniversario de esta asociación, la ULEPIC. A continuación, ¿qué les parece si escuchamos parte de su discurso de inauguración? La comunicación, la información y la cultura, con sus medios, sus artefactos,
Sus instrumentos son abordados por la economía política desde la historia y la estructura, las políticas públicas y las leyes. La democracia requiere de medios que eviten el escollo del lucro, que se concentren en mejorar la vida cultural y política de los países en donde operan. Solo los medios públicos, surgidos en sistemas que buscan el bien común de los habitantes, sin distingos de clase social, raza o género, pueden lograrlo. Como académicos comprometidos con el cambio social a favor de las mayorías, nos compete ofrecer análisis, datos, caminos por recorrer, señalar errores. Celebremos, pues, esta oportunidad de poner en común nuestros saberes y compartirlos en un diálogo fructífero. Por su parte, el académico de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra Caballero, aprovechó su participación durante la ceremonia de inauguración para hacer hincapié en el principal objetivo del Congreso. No ha sido fácil. Todos conocemos el contexto, especialmente ese contexto para asociaciones científicas de carácter internacional dificulta el encuentro, pero era necesario. Un evento que es muy peculiar y no solo por las circunstancias de la pandemia. Cumplimos 20 años, este es el 12º Congreso, pero son ya 20 años de construcción colectiva de ULEPIC, que hemos querido que esté centrado en los medios públicos, porque justamente en una situación de crisis, de emergencia sociosanitaria con la pandemia, lo que es necesario es el dominio público y la construcción de lo común. Defender los medios públicos en este contexto de crisis es defender el dominio público y es establecer una agenda en la que en todos los países están siendo ampliamente cercados, no solo por políticas neoliberales, hay que señalarlo, también por nuevos actores globales como las grandes plataformas de distribución del audiovisual tipo Netflix. Y en ese escenario discutir el papel de los medios públicos como alternativa democrática de acceso, de diversificación de contenidos, de promoción de la industria cultural, es estratégico y con la organización local inmediatamente estuvimos de acuerdo que este era el tema central, es el que se está debatiendo en nuestros países e incluso pensando en la convergencia digital, volver a plantear las políticas de medios públicos es estratégico. Así que esperemos que de las plenarias no solo salgan ideas en el sentido de la característica de ULEPIC, pensamiento crítico para deconstruir y cuestionar el estado real de la información y la comunicación que vivimos, sino también en términos de teoría normativa, los retos y alternativas de futuro que podemos construir conjuntamente en nuestros países y en esta articulación en red que es ULEPIC como espacio latino, pensando desde el sur con una geopolítica del conocimiento y la comunicación desde el sur para el sur y lógicamente para transformar el sistema dominante que se impone con las plataformas digitales. Como primera actividad del Congreso se realizó un homenaje a la doctora Delia Crovi, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora nivel 3 en Comunicación y Estudios Latinoamericanos, quien a su vez impartió la conferencia magistral de apertura que tuvo por tema Comunicación, Educación y Desarrollo Social, una mirada histórica. A continuación, escucharemos algunos fragmentos de su participación, en la cual hizo un recorrido por su trayectoria en el campo de la comunicación, la cual está ligada a la historia política de Latinoamérica y a la historia de ULEPIC. En los años 70 Sudamérica vibró con golpes de Estado, algo que marcó muchas vidas. De 1960 a 1969 hubo 12. Y de 1970 a 1980 se produjeron 10. Un total de 22 golpes, de los cuales 3 ocurrieron en Argentina. Ya en 1931 el investigador italiano Curzio Malaparte había reflexionado sobre el tema. El golpe de Estado ha sido el instrumento empleado por las clases dominantes cuando pierden cualquier otro recurso de poder. Ese momento había llegado para América Latina y algunos de esos golpes se centraron primero en controlar los medios de comunicación. Por ejemplo, imponiendo transmisiones en cadena nacional para televisoras y radiodifusoras con el fin de garantizar una sola voz, la de los golpistas. Estos cambios violentos produjeron desplazamientos de académicos, periodistas, psicólogos, sociólogos, politólogos, que vendrían a establecer un diálogo
y un crecimiento en el pensamiento regional sin precedentes. México fue, por excelencia, el lugar de esos encuentros. ULEPIC, Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, no se ubica ante el grupo de las primeras asociaciones de colegas de la comunicación, sino que corresponde a una etapa ulterior en la que se busca identificar y trabajar con temas específicos dentro del campo. Su idea germinal, según recuerdo, se planta en Santiago de Chile en el año 2000 durante el 5º Congreso de la ALAIC, en una reunión a la que asistimos varios colegas interesados. Por la perspectiva de la economía política de la comunicación, surge el interés de llevar a cabo un trabajo colectivo sobre este tema con presencia en Iberoamérica. La propuesta se concretó y ULEPIC nace el 19 de julio del 2002 en la Universidad de Sevilla con el objetivo de abordar las transformaciones de las industrias culturales y las formas de poder, acceso, control de la información, la cultura y el conocimiento. Al recordar su origen, quisiera ahora colocar algunos acentos en esta creación. El primero y más poderoso es que nace como una unión científica internacional con perspectiva crítica, expresión que sugiere un lazo entre culturas diferentes. El segundo énfasis tiene que ver con otro lazo epistémico. Vincula la economía política con información, cultura y comunicación. Lejos de alimentar la división entre cultura y economía, ULEPIC se propone sumar estas perspectivas a sabiendas que toda división es en cierto punto fatua. Habría mucho más para mencionar, pero el tercer acento para mí es que de manera explícita amplía la mirada económica sobre los medios al sector telecomunicaciones y al dinámico despliegue del proceso de digitalización. Desde su declarada perspectiva crítica, ULEPIC se coloca así ante el estudio de los procesos que transforman el vasto mundo de la información, la comunicación y la cultura. El primer panel del Congreso sobre Sistema Audiovisual y Medios Públicos contó con la participación de Alejandro Pelayo, anfitrión del evento, Javier Moreno, catedrático de la Universidad de Sevilla, y la doctora Florence Toussaint, quien aprovechó su participación para recordarnos los verdaderos retos que supone el paso de los medios públicos hacia lo digital, sobre todo en un país como el nuestro. Los invito a escucharla. El tránsito de lo analógico a lo digital, contrariamente a lo que quiere establecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene implicaciones más allá de lo numérico, incluso de la ampliación del mercado y de la supuesta competencia. El cambio implica modificaciones en la concepción del tiempo y el espacio, en la manera de comunicarnos y en la conformación de las industrias culturales transformadas en industrias creativas. Lo digital implica una nueva forma de acumular riqueza, de explotar ya no solo al trabajador asalariado, también al usuario, al utilizar su huella, o sea, sus datos para comercializarlos. Es como si un vuelco total e inevitable se hubiese producido debido a la tecnología. Sin embargo, la tal revolución no lo es en la estructura económica. Por el contrario, las empresas surgidas al tenor del desarrollo digital están acentuando la tendencia al crecimiento desenfrenado, con la consiguiente acumulación de capital en muy poco tiempo y en escasas manos. La concentración es mayor que nunca por la naturaleza de los instrumentos digitales. Salta fronteras, se vuelve global, alcanza zonas remotas y las incorpora a un sistema al que se vinculan millones de personas. Del gran poder económico está derivando un enorme poder político, con la amenaza de avasallar al Estado, que depende cada vez más de la comunicación, las plataformas, la tecnología trazada en torno a lo digital. El mundo analógico era un mundo presencial, mecánico, manual, ordenado según secuencias físicas, lineales, tridimensional. Es el mundo de los átomos, de lo biológico, de lo tangible, cálido y cercano, en esencia continuo. Provenía de la revolución industrial, había adoptado los instrumentos que se inventaron para establecer líneas de producción, construcciones en serie. La medición del tiempo se hizo universal.
La comunicación entre las personas empezó a estar mediada por instrumentos como el telégrafo, teléfono, la radio, la televisión. En la medida en que las sociedades crecían, estos artefactos se fueron haciendo indispensables. Se insertaron de manera natural en el día a día de las comunidades. Ese mundo duró más de 2 siglos en su predominio y no se ha extinguido del todo, por suerte digo yo. Durante muchos decenios seguirá conviviendo con el modelo digital. Cada uno tendrá espacios y funciones diferentes. Se podrá transitar de uno a otro con facilidad. El tiempo de ocio se ha fusionado con aquel del trabajo, pues aunque los usuarios crean que se están divirtiendo, en realidad están creando valor para las grandes compañías de Internet. Y por lo que respecta al reposo, este se ha reducido, puesto que el teletrabajo se lleva a cabo desde casa. Jornada laboral extendida prácticamente a todo el día. La productividad multiplicada gracias a la velocidad con que viajan los datos por el ciberespacio y la eliminación de los límites entre lo privado y lo público, vale decir, entre el hogar y la oficina. La mutación que representa lo digital, según señala Tremblay, inaugura un cambio radical en nuestra relación con el espacio mediatizado por la comunicación. Con el seguimiento sistemático de las huellas en Internet, el movimiento se convierte por sí mismo en comunicación. La digitalización enfrenta a las industrias culturales con nuevos modelos de financiamiento y extracción de valor y a los usuarios con novedosos comportamientos. México se encuentra inmerso en las contradicciones que implica el paso a lo digital, pues no existe la infraestructura necesaria para proporcionar un servicio universal de Internet, ni el Estado ha logrado establecer una empresa que se ocupe de ofrecer a la población de lugares apartados y de escaso poder adquisitivo el servicio de conexión a la red. Sin embargo, la población utiliza el teléfono celular para comunicarse y el WhatsApp en los lugares en los cuales existe señal gratuita. La mayor parte de los usuarios adquiere el servicio mediante prepago. El uso de redes sociales que proporcionan las llamadas GAFAM está muy extendido en el país. En 2020, Facebook tenía 15.8 millones de usuarios, Instagram 21.6 millones, Twitter 9.5 y WhatsApp 80.9 millones de usuarios. ¿De qué manera marcó lo digital a la televisión pública? En primer término, desde el punto de vista de la tecnología, el apagón analógico hizo imprescindible el paso a lo digital para no quedar fuera del espectro. Dicho tránsito llevó consigo la necesidad de invertir capital. En el ámbito laboral, a los trabajadores se les obligó a capacitarse en las distintas técnicas y áreas. No solamente las empresas tuvieron que cambiar equipos de infraestructura, también la gente empleada en estos medios debió adecuar su labor a las nuevas pautas, los nuevos géneros, los entrecruzamientos, las plataformas conteniendo la multimedia. En un punto se agilizó el trabajo, en otro se complicó. Por ejemplo, los periodistas se vieron forzados a adecuarse al manejo de varias habilidades para cumplir con los innovadores requerimientos de sus empleadores. El segundo impacto fue el de adecuarse a un entorno emergente para competir con los dispositivos digitales, en especial los móviles, que ofrecen igualmente información y entretenimiento sin restricciones de horario o lugar. En un principio, la televisión en general perdió una cantidad importante de público y por ende de anunciantes. Se especuló con su desaparición. Sin embargo, las grandes compañías televisivas ya habían comenzado a diversificarse. Adoptaron lo digital para transitar a Internet en computadora y a otras pantallas. YouTube fue un salvavidas en un inicio. Actualmente lo ha sido el triple play. La televisión pública tuvo que adecuarse al contexto cambiante, aún sin poder brindar el triple play como sí lo hacen los medios comerciales. Dentro de los elementos que dan pertinencia a los medios públicos está su gratuidad. En este momento, las televisoras públicas en México están recuperando su función inicial, el de ser un contrapeso a lo mercantil.
Desde que surgió el cable, poco a poco la pantalla televisiva se ha ido privatizando. Sistemas de pago, paquetes diferenciados, oferta a la carta, pago por evento y también en Internet, pago por visión en línea, streaming. Transición de la televisión pública a lo digital. Cuando miramos el atlas completo, dos elementos destacan. Por un lado, como se demostró en trabajos anteriores, en el reparto del espectro entre público y comercial permanece la inequidad. Tanto en cobertura como en número, los canales de lucro exceden a los de servicio social. Conclusiones. Los cambios en la televisión pública derivados de la digitalización apuntan a un espectro ampliado y con mayor cobertura. Al ofrecer los datos se muestra que las modificaciones a partir de 2014 son básicamente numéricas. Un aumento en los totales, ya que los porcentajes permanecen casi igual. La cobertura de la televisión comercial llega al 89.5% del territorio, es decir, casi equivalente al conjunto que implica la pública, la social y la privada, que es de un 90.6%. Vale decir que no llega a todo el país, ni la pública ni la privada. Y la pública y social por sí mismas apenas alcanzan el 73.4%. Los cambios en la televisión pública implicaron modificaciones en el número de sistemas, la ampliación de algunos de los existentes y una cobertura que abarca entre públicos y social a la totalidad de los estados, a los 32 estados, aunque falta cubrir una parte del territorio, aquella alejada de los centros urbanos populosos. A continuación escucharemos al académico Javier Moreno, quien abordó el tema de las transformaciones de los medios públicos en relación con la economía política, urgiendo a la audiencia a mantener una posición crítica al respecto. En el marco de la globalización y de la extensión de lo que se ha venido a llamar capitalismo cognitivo, la economía política de la comunicación afronta el reto de la redefinición de sus agendas. Yo creo que ya no tiene sentido hoy en día hablar de agendas regionales o parciales, como en algunos momentos se ha hecho, una clasificación que suele tener sentido a efectos didácticos, pero que difícilmente está compartimentada de manera clara a la hora de entender las dinámicas económico-políticas actuales, ¿no? Aunque sí tiene sentido hablar de diferentes tácticas en la lucha por la democratización de la comunicación, por ejemplo, en América Latina, el desarrollo de políticas de comunicación de las últimas décadas, pues con el objetivo de dar respuesta a las demandas del movimiento de democratización de la comunicación, o en Europa, las luchas actuales para evitar el desmantelamiento de los servicios públicos de radio y televisión, de alguna manera son dos ejemplos de diferentes tácticas, pero de una agenda ya a través del diálogo académico, pero también de luchas sociales, una agenda ya compartida. A la hora de abordar también el análisis de los medios públicos desde el enfoque de la economía política, nos parece pertinente recuperar el planteamiento que hace Vincent Mosco de mapa de interconexiones entre la economía política y las políticas públicas, dos ámbitos de conocimiento que no solo son frontera, sino que se solapan de manera superpuesta en un juego de determinaciones cruzadas, al estilo de lo que plantea Enrique Dussel cuando habla de que en el marxismo no se pueden entender las cosas sin el juego de determinaciones determinantes determinadas, ¿no? Pues entendemos que la economía política y las políticas públicas tiene también sentido hablar de ese juego de determinaciones determinantes determinadas. En este sentido, siguiendo con el planteamiento de Mosco, la economía política de la comunicación toma de las políticas públicas la lección de que no todas las decisiones administrativas tomadas desde la institución son el fiel reflejo de la estructura de la industria. Así, frente a cierta deriva esencialista y reduccionista que a veces ha contaminado nuestro campo, que ha tendido a reducir el análisis económico-político de la comunicación al estudio de la estructura de las prácticas de comunicación, de lo que se trataría es de afirmar la autonomía relativa del ámbito de la comunicación y la cultura y, partiendo de esa autonomía, reflexionar sobre cómo las prácticas de comunicación construyen la sociedad. Estamos en El Fin Justifica a los Medios y los invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Póngase en contacto.
Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. El tema de esta sesión es el 12º Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC 2021. Entre las actividades del segundo día de trabajo se llevó a cabo el panel Derecho de Acceso y Sistema Público de Comunicación, del cual se desprende el siguiente fragmento de la participación de la doctora e investigadora de la UNAM, Alma Rosa Alba de la Selva. La importancia del acceso en términos de mayor equidad social, un acceso que podría hablarse de, por supuesto, el acceso a la cultura, del acceso a bienes culturales, pero yo me he ubicado en este trabajo en las políticas de telecomunicaciones y en la sociedad que viene, una sociedad digital. Entonces, es indispensable que el acceso se tenga a los servicios fundamentales, que hoy en día pues son Internet, banda ancha, datos, y que estos bienes estén garantizados para todo ciudadano del siglo XXI. Entonces, tener el alcance de los recursos desplegados por las telecomunicaciones y las TIC constituye un factor de desarrollo humano, tiene ese alto estatuto hoy en día, y la clave está en el llamado acceso universal, que pues constituye una prerrogativa de la sociedad, es decir, un derecho, y constituye además uno de los llamados derechos digitales. Es en ese escenario donde también he ubicado este trabajo. Uno de los derechos digitales más importantes es justo este, el derecho de acceso a Internet, banda ancha y servicios de telecomunicaciones básicos. ¿Cuáles son los antecedentes de este nuevo derecho digital, que es el derecho de acceso? Bueno, el antecedente es el servicio universal, que imperó durante todo el siglo XX y que tuvo una importancia fundamental hablando de las políticas de telecomunicaciones, y se traducía, como mucho defendió la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como el hecho de que todo ciudadano tuviera acceso a un teléfono. Eso era el anhelo, eso era la aspiración, y se convirtió también en un derecho. Y durante el siglo XX, pues el teléfono era el servicio fundamental, básico para todos, incluyendo zonas con baja rentabilidad que no le interesaban a los operadores, a los grandes consorcios telefónicos. Sin embargo, en el siglo XX ya se comenzó a hablar de las telecomunicaciones y de las infraestructuras como bienes públicos. Comenzó a extenderse esa inquietud en aras de que todo ciudadano debería de tener acceso a esos servicios. Entonces, se podría decir que el servicio universal es el sucesor del servicio público tradicional entendido como el suministro de energía, como el suministro de agua. Ustedes dirán, no es lo mismo las telecomunicaciones que el agua, que la electricidad. No es lo mismo, pero sí tienen como denominador común su característica de servicios públicos esenciales. Necesitamos que se materialice el derecho al acceso como derecho digital, ¿no? Y además, pues el concepto de servicio universal se ha ido expandiendo y ya incluye todos los servicios que sean necesarios para la educación, la salud y la seguridad pública. En México seguimos con el servicio universal y con la garantía que se requiere para la población de contar con servicios, sin importar su ubicación geográfica, pero con calidad y tarifas accesibles. Son 3 condiciones que forman parte de este servicio universal. Entonces, ahora tenemos el concepto de acceso universal. Es la posibilidad de que todos los miembros de una población tengan acceso a instalaciones y servicios de la red a disposición del público. La accesibilidad se traduce en que todos los ciudadanos puedan utilizar los servicios. Entonces, pues requerimos reformular el acceso universal.
y apoyarnos en definiciones más amplias del concepto, que ya se refiere a grupos marginados, es decir, a la desigualdad que existe en el mundo, personas inmersas en la brecha digital, minorías o personas con discapacidad. En tanto, de acuerdo a esta definición, el acceso universal es mucho más que una conectividad, porque está involucrado el desarrollo de la sociedad y de los sujetos. Se hace necesario que los estados impulsen este acceso universal de forma muy activa y yo diría que efectiva. El último día del Congreso tuvimos la oportunidad de escuchar el panel sobre regulación y política de medios públicos, el cual contó con la participación del doctor John Ackerman, entre otros, quien compartió sus puntos de vista con la audiencia con respecto a los medios públicos, privados y las redes sociales. ¿Escuchamos? Estos conceptos, cuyos sentidos todavía seguimos con una acepción y un significado que es francamente el siglo XIX. El papel de los medios públicos en este contexto, que también tenemos un problema, necesitamos concretamente mayor inversión pública en nuestros medios públicos, Canal 22, 11, 14, TV UNAM, las diferentes radios nacionales de educación, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, Notimex, que está cerrada desde hace ya año y medio, pero más allá de solamente el recurso y la fortaleza institucional de estas entidades, estos medios, tenemos que pensar también conceptualmente sobre el tema. Yo igual quiero lanzar una provocación. De lo que se habla en general es pues, que no deberían ser medios de gobierno, sino de Estado, ¿no? No deberían estar subordinados a las ideologías o los antojos o las subjetividades o los intereses del gobernante en turno, sino que deberían tener una visión más de Estado, transeccional para nosotros que tenemos sexenios, y autónoma, independiente. Yo creo que en principio eso es correcto, no cuestionaría esto como un primer paso. Sin embargo, creo que esa autonomía, y estas discusiones han salido también con respecto al Instituto Federal Electoral, otros órganos autónomos del Estado, no lo podemos visualizar en un espacio neutral estrictamente, ¿no? La autonomía verdadera tiene que ser una autonomía plena, no solamente del gobierno en turno, sino sobre todo sobre los intereses y la manera de comunicar de las empresas, grandes empresas monopólicas privadas. O sea, los medios públicos los deberíamos entender y visualizar y apuntalar como un contrapeso directo y frontal a la manera de entender y producir y vender la comunicación desde las grandes empresas monopólicas privadas. Solamente así vamos a poder generar cierto equilibrio, si desde los medios públicos se entiende su función como una labor cultural, pues contracomercial. Y esto no es imponer una ideología específica al Estado, sino entender el escenario general y entender que estructuralmente lo que necesitamos es una acción compensatoria, ¿no? Porque de repente hay un error que los canales o los medios públicos tendrían que tomar en cuenta todos los puntos de vista de manera igual. Yo creo que no, yo creo que los medios públicos, independientemente, eso sí, de quién esté en el gobierno, los medios públicos tendrían que ocupar un espacio contrahegemónico desde los intereses humanitarios y públicas más amplias. Un último punto es con respecto a las redes sociales, que no quiero dejar fuera. Tenemos que avanzar en México hacia la soberanía tecnológica y jurídica, que son dos cosas. Algunas cosas que se están desarrollando dan pie a esto, es lo que menciona aquí Dardo, pero por las limitaciones que nos están formando el mismo sobre el IFETEL, sobre el poder de lo privado sobre lo público en esa asociación público-privado, tengo algunas dudas sobre hasta qué punto realmente esta nueva infraestructura vamos a tener control nosotros como los mexicanos y para intereses públicos, hasta qué punto va a estar subsidiando al sector privado. Ese es un debate central.
también tenemos que nacionalizar a las empresas transnacionales de redes sociales. Y no estoy hablando de que México expropia Facebook. Tenemos que estar hablando muy seriamente sobre la defensa de los usuarios y los ciudadanos frente a este espacio monopólico transnacional. Necesitaríamos realmente nacionalizar en el sentido de hacerlos existir como sujetos obligados del ley de amparo incluso, pero por lo menos la ley de transparencia, las leyes electorales a estas empresas para que nosotros como ciudadanos mexicanos podamos defender nuestros derechos, tener acceso a nuestros datos privados, tener transparencia en los algoritmos, poder impugnar decisiones con respecto a subir o bajar material específico de las redes. Tenemos que reconocer que estas empresas, si bien firmamos en la letra chica, ¿no?, pero esos contratos no son plenamente válidos de acuerdo con las leyes mexicanas, a menos que estas empresas realmente se plantan aquí y permiten que haya realmente una forma de exigibilidad de nuestros derechos ciudadanos frente a estas empresas. Es algo urgentísimo, más allá de la cuestión infraestructural que se tiene que avanzar, la cuestión legal tenemos que trabajarlo con mucha fuerza. Necesitaríamos entender esta nueva red de Internet, esta nueva forma de comunicación y de existir como el equivalente a la construcción de la red carretera en el país, la construcción de la red eléctrica en el país, entender que necesitamos una fuerte rectoría del Estado a favor del interés público y una defensa de los derechos ciudadanos frente a estas empresas. Además de la participación de los expertos en los paneles realizados dentro de las instalaciones de la Cineteca Nacional, el Congreso, que se celebró de manera híbrida, contó con participaciones de académicos de otras latitudes gracias al uso de herramientas digitales, entre las que se encuentra la participación de Luis Arboledas Lérida, investigador de comunicación de la Universidad de Sevilla, que transmitió desde España para hablarnos sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la reproducción de la fuerza de trabajo académica, tema que aborda el fenómeno de la comunicación de la ciencia en redes sociales. A continuación, escucharemos un fragmento de su exposición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, han transformado la materialidad de los procesos de trabajo científico, ¿no? Han transformado el modo en el que se produce la ciencia. Y respecto de esa transformación, la comunicación de los resultados de investigación no ha permanecido ajena. De hecho, gracias a las TICs, y en particular debido a las redes sociales, podemos decir que se ha producido, o en cierto modo las redes sociales han horadado, además muy profundamente, el sustrato material sobre el cual se sostenía la clásica distinción entre diseminación de resultados de investigación, por un lado, y comunicación de la ciencia propiamente dicha por el otro, ¿no? Porque ahora, de alguna manera, los científicos forman parte del público en tanto en cuanto también emplean las redes sociales para acceder a determinado conocimiento, a determinados resultados de investigación. Eso, cuanto menos. Sin embargo, podemos decir que la repercusión que han tenido las redes sociales es mucho mayor, en el sentido de que el empleo del social media ha abaratado absolutamente la comunicación de la ciencia en cuanto tal. Es decir, las sociedades capitalistas contemporáneas, debido a las redes sociales, necesitan emplazar menos tiempo de trabajo social total en el acometimiento de esa función social que a la comunicación de la ciencia corresponde, que sería el tender puentes entre ciencia y sociedad, ¿no? En ese sentido, también cabe decir que debido a la transformación en el propio instrumento de trabajo de la comunicación de la ciencia, porque en este caso las redes sociales no son sino un medio de trabajo para el acometimiento, como decía antes, de la función social que a la comunicación científica compete, pues como digo,
con la revolución en el instrumento de producción también se ha producido una transformación en el modo de combinación y de cooperación de los obreros todos en el proceso laboral científico, al punto de que ahora es el científico mismo el que tiene que asumir una doble responsabilidad, ¿no? O la doble responsabilidad de, por un lado, producir conocimiento científico objetivo y, por el otro lado, comunicar ese conocimiento científico objetivo, ¿no? Amigas, amigos, lo anterior fue una recopilación de importantes momentos de reflexión que tuvieron lugar durante el Congreso ULEPIC, que en esta edición renovó, por cierto, su junta directiva para el periodo 2021-2024 y tiene ahora como actual presidenta a la doctora e investigadora Florence Toussaint, a quien mandamos una felicitación. Para finalizar, los invito a escuchar un fragmento de la última participación del doctor Francisco Sierra Caballero durante la ceremonia de clausura. Es mi último congreso como presidente de ULEPIC y quisiera agradecer la oportunidad, la suerte de poder encontrarme en la Cineteca Nacional por todo lo que representa para la historia del cine, para las políticas culturales en México, y en el propio origen de ULEPIC, de ese espacio, a partir del encuentro sobre análisis comparado de bloques regionales de integración económica. Se cumple un ciclo de 20 años en la que tratamos de construir en diálogo, a través de los vínculos de confraternidad, de cooperación científica, de reflexión crítica, de redes de intercambio de pensamiento, alternativas democráticas. Habrán visto a lo largo del Congreso hemos tenido la oportunidad de grandes ponencias, de comunicaciones excelentes, de nuevas ideas, de nuevos retos, muchas preguntas y propuestas, retos de futuro que exigen más cabezas, más manos, más cooperación, más compromiso, más gente. El gran número de temas que fueron abordados son hoy de especial relevancia, debido al tiempo de cambios radicales al que se enfrentan los medios y nosotros como consumidores de estos. El Congreso abre un espacio necesario para la reflexión y el surgimiento de nuevas perspectivas generadas desde la academia, para así poder ser consumidores más críticos y conscientes de nuestros derechos. A todas aquellas personas interesadas les recordamos que el Congreso sigue disponible para su visualización a través de YouTube en el canal Congreso ULEPIC MX y que además, pues el podcast está disponible en nuestras redes sociales para que usted, vea un resumen que hizo nuestra compañera Miroslava Jasso, quien estuvo muy atenta a todo lo que sucedió en este 12º Congreso de ULEPIC aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya interesado y no se pierdan el próximo programa que estará dedicado a Miguel Ángel Granados Chapa. Hasta la próxima. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Participamos en esta oportunidad Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.